En el siglo XX, la ciudad experimentó grandes cambios. Los avances del siglo XX. Y esos cambios nos enseñaron a vivir de otra forma. Pero ¿cómo podemos levantar torres que parecen desafiar la ley de la gravedad? ¿Por qué es un electricista de Newcastle el responsable de que podamos estar despiertos las 24 horas del día? ¿Y qué pasa cuando lanzas un Mini contra una ventana? Las luces de la gran ciudad. En el siglo XX la ciudad alcanzó un desarrollo increíble. Había millones y millones de personas y todas intentaban trabajar y vivir en el mismo lugar. Durante siglos hemos construido nuestras oficinas, casas y fábricas cada vez más grandes y más cerca unas de otras para que pudiera haber sitio para todas. Pero aún así, siempre llega un momento en el que te quedas sin espacio, sobre todo en un lugar como este. Es posible que debido al tamaño de este ligero tentempié hayan descubierto que estoy en Manhattan, Nueva York, una isla. Y puesto que es una isla, se convirtió en el experimento urbano más intenso de principios del siglo XX. La gente venía de todas partes, y a condición de que no fuera antiamericana y de que no tuviera piojos, podía quedarse en alguna parte. Lo cierto es que solo quedaba una opción: tomar el concepto medieval de calle y llevarlo hacia arriba. Era el momento de crecer. Algo que no es tan fácil como suena, porque la mayoría de los edificios estaban hechos de ladrillo o piedra, lo que significaba que su altura tenía un límite. Y no muy grande, se lo aseguro. Sí, es cierto que existía la pirámide de Keops, que durante 4000 años fue el edificio más alto del mundo. Pero no es especialmente espaciosa, y en el dormitorio principal apenas hay sitio para un faraón muerto y sus cachivaches. La construcción con ladrillo y piedra presenta un grave problema. Son materiales pesados y cuanto más alto construyes, más peso necesitas en la base para sostener el edificio, hasta que llegas a un punto en el que su base no es más que un bloque sólido. Como la de las pirámides, por ejemplo. Estaba claro que para llegar más alto se necesitaba una nueva técnica de construcción. Ese edificio, el que desaparece en la neblina de Manhattan, posee el secreto. Fue el primer rascacielos que se construyó y lo pagó en efectivo el fundador de los almacenes Woolworth. Acabado en 1913, sus 240 metros de altura representan la apoteosis del estilo gótico pasado por Woolworth. Este no es el típico almacén de Woolworth, es más una catedral que el nervio central del famoso imperio de la distribución. Pero ahí tenemos al señor Woolworth pagándolo en monedas de 5 y 10 centavos, por supuesto. Y ese es el arquitecto, Cass Gilbert. Fue un edificio innovador. La noche de su inauguración, el presidente en persona encendió sus 80.000 bombillas a distancia, desde la Casa Blanca. ¿Roy? Sí. Roy, el encargado de mantenimiento del edificio, será nuestro guía. ¿Vamos a subir mucho? Sí, bastante. A 47 plantas de altura, la extravagancia medieval dejó paso a algo mucho más fascinante. Algo que no se veía desde hacía al menos un siglo. Se estaban reformando las últimas plantas y cuando picaron el enlucido y los ladrillos, quedó al descubierto el secreto del rascacielos. Una compleja red de vigas de acero atornilladas como si fueran un gigantesco mecano. Aquello era una innovación radical y también una ciencia inexacta. El acero no tenía siempre una resistencia uniforme, porque lo hacían como se hace una sopa, a partir de una receta. No podían controlar la resistencia con exactitud. Solía variar un poco. Para compensarlo, utilizaban un factor de seguridad mucho más amplio. Y por eso colocaban más vigas de las necesarias. Prefirieron hacerlo así antes que construir un edificio que pudiera derrumbarse un día de mucho viento por haber cometido un error. Aún así, era su esqueleto de acero lo que permitía que el edificio fuera tan alto.
¿Significa eso que un edificio puede ser tan alto como su armazón? ¿Se puede construir un armazón y esperar que se mantenga en pie? ¿Las paredes no tienen ninguna función estructural? ¿Están ahí solo para sostener las ventanas? Exacto. La única función de las paredes es sostener las ventanas y evitar que entre el viento. El hecho de que no hubiera paredes no afectaría a la forma del edificio ni a su capacidad de mantenerse en pie. Solo sería más frío y desangelado. El edificio Woolworth fue el primero de la edad dorada de los rascacielos. Todos ellos construidos con armazones de acero, auténticos logros de la ingeniería. Nueva York marcó el nacimiento de una nueva clase de ciudad, caracterizada por la escasez de espacio y la sobreabundancia de egos. Los 319 metros del edificio Chrysler rompieron el récord en 1930, pero no aguantó mucho en primer lugar. Un año más tarde, el Empire State Building alcanzó los 443 metros. Conservó el récord durante 40 años. Algo que no debería sorprendernos porque los precavidos ingenieros, asustados tanto por la ley de la gravedad como por la fuerza del viento, extremaron la calidad de sus componentes, haciendo que resultara obscenamente caro construir este tipo de edificios. Para que fueran grandes, la siguiente generación de rascacielos tenía que costar mucho menos. Había llegado la hora de olvidarse de los pesados armazones de acero y apostar por las grandes torres modernas, rascacielos construidos con ordenadores, obras de ingeniería de alta precisión. Su construcción es ahora más sencilla y económica, y se han convertido en un elemento básico de cualquier ciudad moderna. Nueva York, Chicago, Hong Kong, Shanghái y ahora Dubái. 8 de los 10 edificios más altos del mundo están ahora en Asia. Y todos tienen un elemento crucial en común, el ingrediente que permitió al rascacielos pasar a la fase 2 de su evolución: el cristal, que en la segunda mitad del siglo XX iba a dar forma y estructura a nuestras ciudades. El verdadero problema con el cristal de ventana normal es que se rompe muy fácilmente, como voy a demostrar ahora. Y supongo que al verme con este ridículo casco, ya habrán adivinado lo que estoy a punto de hacer. Mazo. Está claro que el cristal es muy frágil. Se rompe a las primeras de cambio. Demostrado. Esta pieza, por ejemplo, tiene el tamaño de una ventana de cocina. No hay problema, si la rompemos nos costará 50 euros. Pero no tiene la calidad que requiere un rascacielos. Obviamente, si vas a colocar enormes pantallas de cristal a 50 plantas de altura, necesitas que sean bastante fuertes. No vaya a ser que te apoyes despreocupadamente en la ventana y acabes volando por los aires. También tiene que ser liso y sin imperfecciones para que no nos estropee las vistas. Lo que significa que hubiera sido imposible construir la ciudad moderna con el cristal de mala calidad que teníamos a principios del siglo XX. Si queríamos construir edificios con más ventanas que pared, necesitábamos un método que nos permitiera producir en masa un cristal perfectamente liso. Lo inventó en 1952 este hombre, Alistair Pilkington. Cuenta la leyenda que se le ocurrió la idea cuando estaba fregando y vio las burbujas de jabón flotando en el agua. Pensó que si podía encontrar algo sobre lo que pudiera flotar el vidrio fundido, conseguiría crear un cristal perfectamente liso. Encontró la respuesta en el estaño fundido. Cuando se vierte vidrio fundido encima, flota tan perfectamente como las burbujas de jabón de Pilkington. Cuando se enfría, pueden despegarse grandes superficies de cristal. Eso lo hace grande y muy liso, pero también tiene que ser muy resistente. Bien, sujétense. Vamos allá. Sí. ¿Preparado? Sí. Bastante duro. Les presento a Eric, un maestro del cristal. Es increíble. ¿De qué está hecho? Este no es un cristal normal.
Es cristal normal, pero ha sido tratado después de su fabricación. ¿Cómo? Un momento, dejemos esto claro. La composición es la misma, está hecho de arena. La composición sigue siendo la misma desde hace 100 años. Ha habido pequeños cambios, pero nada que sirviera para endurecerlo. No contiene nada especial. Nada de nada. Ningún tipo de metal. No, es un proceso de endurecimiento. Ya veo. Lo calientan a unos 600 grados centígrados y luego lo enfrían rápidamente. Es como cuando sales de la sauna y te zambulles en una piscina de agua fría. Lo hacen así para endurecerlo. Sí. ¿Puedo probar? Tenemos aquí otro cristal perfectamente colocado sobre unos caballetes y aún tengo el mazo de antes, así que... ¿Puedo? Sí, puede aporrearlo. Más fuerte. Sí, es bastante resistente. ¿Más fuerte? Sí. ¿Seguro? Sí. Ahí hay un bate más grande. Dele. Otra vez. Me he dado cuenta de que se dobla. Use esto. Está de guasa. Ha sido increíble. Aunque yo sabía que no podría romperlo, de lo contrario no me habría dejado intentarlo. Lo cual nos lleva a esto. Esta es una pieza del cristal extra resistente de Eric. Mide 3,6 metros por 2. Está montado en este marco de madera. No se rompe. De hecho, Eric está saltando conmigo. Y les hemos pedido a todos los trabajadores del taller que se sumen a la fiesta. Todos a la vez. Y es perfectamente seguro. Muy interesante. Pero ¿qué tal si nos atrevemos con algo más rompedor? Este es un Mini 1000 de 1982, ligeramente modificado, con llantas de aleación y un equipo de sonido decente. Pesa unos 600 kilos y se va a enfrentar a esto, una pieza de cristal del mismo tamaño que la del marco. Y fíjense en lo delgado que es. Sé que es casi imposible que un Mini 1000 se estrelle contra un rascacielos, pero en estos tiempos nunca se sabe. Y a mí me gustaría saber lo que pasa. Esto es algo que no se ha intentado jamás. Estamos aquí para descubrirlo. Bien, el coche está a una altura de 90 centímetros del cristal. Sí. ¿Preparado? ¿Confía en su cristal? Totalmente. ¿Y usted? No. 3, 2, 1... Es curioso. Se han soltado algunos componentes del coche, pero su cristal está en muy buen estado. Creo que sobrevivirá al coche. Metro y medio. Metro y medio. Metro y medio. Sí. ¿Apostamos una libra? Ahora está un 66% más alto que antes. ¿Sigue confiando en el cristal? Sí. ¿5 libras? Sí. Muy bien. No tengo miedo. Me parece estupendo. Una caída de metro y medio. Muy bien. 3, 2, 1. La pasta. Un momento. Antes tengo que comprobarlo. Sabía que no se iba a romper. Parece que el cristal está intacto. No se ha roto. Ni siquiera le ha hecho una pequeña raya. Increíble. Me ha ganado la apuesta. Intentémoslo otra vez. Y... Los edificios de acero y cristal transformaron la ciudad del siglo XX. Pero no todo sucedió en las alturas. A principios del siglo XX pasaron cosas interesantes hasta a nivel de calle, donde nada había cambiado mucho en cientos de años. Y no me refiero solo a los atascos de tráfico. Eso no era nada nuevo. Durante siglos, el olor predominante en las ciudades había sido el olor a caca de caballo. Su preponderancia garantizaba los atascos debido a las montañas de estiércol que se formaban en las grandes urbes. A principios de siglo, el mejor amigo del hombre no era el perro, sino el caballo. Pero con la llegada del motor de combustión interna, todo eso iba a cambiar. El coche fue un invento del siglo XIX que a principios del siglo XX seguía siendo un juguete de los ricos, aunque su uso se generalizó en cuestión de décadas.
En 1903 había 23.000 vehículos privados en Gran Bretaña. 30 años más tarde casi había 2 millones. La ciudad y el coche tenían que aprender a convivir. Y costó lo suyo. El caballo volvió a los establos y aparecieron nuevos inventos que facilitaron la utilización del coche y transformaron nuestras calles. Estos son mis 3 inventos favoritos. En el número 3, el asfalto. Se descubrió accidentalmente cuando alguien derramó alquitrán en una carretera macadamizada. Es decir, cubierta por una capa de piedra machacada. Llegó alguien, echó unos guijarros encima, los comprimió con un rodillo y el resultado fue bastante satisfactorio. En el número 2, la rotonda. Los estadounidenses aseguran ser los inventores de la rotonda tras instalar en 1905 algo llamado Círculo del Tráfico en Nueva York. Pero fueron los británicos quienes decidieron que los coches que entraban en la rotonda debían ceder el paso a los que estaban en ella. Y en el número 1, el semáforo. Apareció por primera vez en 1868 enfrente del Parlamento inglés, pero funcionaba a gas, así que naturalmente explotó hiriendo al policía que lo operaba. El semáforo tal y como lo conocemos ahora se inventó en Estados Unidos en 1912 y llegó a Gran Bretaña en 1927. Y quiero decirles algo a los habitantes de Wolverhampton, ustedes tuvieron el primero. Todo eso ayudó, pero había un problema que nunca desaparecería. Debido a la proliferación de los coches, aparcarlos se hizo cada vez más complicado, un problema que perduraría durante todo el siglo. Esto puede parecer otro destartalado parking de varias plantas, pero es el parking Art Deco de la calle Brewer, en el West End de Londres. Se cree que fue el 4º parking de varias plantas construido en Gran Bretaña, y lo que es más importante, el 3º más antiguo con rampas. Entonces solo tenía coche la gente rica. Así que los parkings también eran de lujo. Este tenía vestuarios para que las damas se quitaran los guardapolvos que utilizaban para viajar en automóvil y se pusieran sus trajes de noche. Y salas de espera donde los choferes podían fumar. Estos primeros parkings solo acertaron a medias. Previeron el crecimiento del número de coches, pero lo que no previeron fue el crecimiento del coche en sí. Fíjense en el tamaño de esa rampa. Da pena. ¿Dónde está la maldita salida? Pero no perdamos la perspectiva general. Hace 100 años, si unos extraterrestres hubieran pasado volando por encima de nuestro planeta a medianoche, no habrían detectado señales de vida. ¿Por qué? Porque estaríamos todos acostados después de haber apagado las velas. Pero ahora nuestro planeta brilla en la oscuridad. Por primera vez en 4.500 años, los viajeros intergalácticos saben que la Tierra es un lugar que merece la pena ser visitado. La luz eléctrica fue otro invento del siglo XIX, aunque en 1920 seguía sin ser plenamente aceptada. Pero hubo un hombre que cuando vio la luz eléctrica, se le hizo la luz. Aquí está Charles Mertz, uno de los creadores de la ciudad moderna. Mertz era un suministrador de electricidad del noreste de Inglaterra, pero su ambición era suministrar electricidad a todo el país. Para mí, Charles Mertz es un héroe desconocido, el padre de nuestro estilo de vida actual. A principios del siglo XX recorrió el país en su coche nuevo, evaluando el estado del suministro de electricidad en Gran Bretaña. Que por cierto, era un desastre. No había un plan general, de hecho no había ningún tipo de plan. En 1916 había 537 suministradores de electricidad en Inglaterra, cada uno de los cuales ofrecía un voltaje y una frecuencia distintos. What a lot of wiring systems. Yes, we have one for every purpose and they're all good. Mertz estaba convencido de que lo que necesitaban las ciudades, lo que necesitaba el país, era un suministro universal de electricidad estandarizado y coordinado. Estoy convencido de que a Mertz le hubiera gustado tener uno de estos. Les presento mi adaptador universal para casos de suministro de electricidad fragmentado.
Llega con 80 años de retraso, pero estoy muy contento con él. Cada vez que Mertz se alojaba en un hotel e intentaba enchufar su secador de pelo, se encontraba con un auténtico problema, porque en 1922 había 23 tipos diferentes de enchufes en Gran Bretaña. Así que si se alojaba en el Hotel Parliament, en Westminster, hubiera necesitado este. Pero si se hubiera alojado en otro barrio de Londres, en Chelsea, habría necesitado este, creo. Luego, de camino a casa, habría tenido que hacer una parada en Birmingham, en cuyo caso hubiera necesitado este con forma de rosca. Pero las dificultades no acababan ahí, porque en el país había todo tipo de voltajes y frecuencias distintos, y aunque esto hubiera funcionado, es posible que su secador no. Así que este cacharro tampoco hubiera servido de nada. Como el suministro de electricidad no estaba estandarizado, los aparatos eléctricos tampoco podían estandarizarse, lo que significaba que todo el país se volvía loco buscando el enchufe adecuado para cada situación. El mantra de Mertz no tenía precedentes. Un país, un voltaje, un enchufe. Finalmente, en 1926, y después de 2 décadas intentando convencer a todos los agentes implicados en el sistema eléctrico, Mertz vio cómo se aprobaba una ley para crear la red eléctrica nacional. O la parrilla, como le gustaba llamarla a él. ¿Había visto Mertz por fin la luz al final de su túnel? ¿Vio finalmente cómo había electricidad estandarizada en todos los enchufes estandarizados del país? No, porque naturalmente al final de ese túnel había otro. Para distribuir esa energía hacían falta varios miles de esas. Fue una tarea descomunal. Se necesitaron varios años para construir las 30.000 torres de alta tensión que hicieran posible que su secador funcionara en cualquier punto del país. Mertz, un hombre del que la mayoría de nosotros nunca ha oído hablar, cambió la forma en la que funcionaba Gran Bretaña, pero nuestro bienestar estuvo a punto de arruinarlo. El nuevo voltaje estandarizado no era el mismo que suministraba él desde sus centrales eléctricas. Aunque por suerte para él, el gobierno quedó tan complacido con su trabajo que desvió millones de libras del Fondo de la Seguridad Social para salvarle de la bancarrota. ¿Y por qué no? Fue un héroe nacional, un verdadero innovador que cambió nuestras vidas para siempre. En la década de 1930 podíamos llenar nuestras casas con aparatos eléctricos capaces de funcionar en cualquier punto del país. Podían producirse en serie, su precio se abarató y estuvieron al alcance de todo el mundo. Electricity does everything for you. Nothing to do but turn the tap on and off. Pero el suministro de energía nacional no solo facilitó nuestra vida, también transformó la ciudad. Hoy hay más de 75.000 torres de alta tensión en Gran Bretaña que permiten que nuestras ciudades no se queden nunca a oscuras. Pero la luz no solo sirve para erradicar la oscuridad, también sirve para que podamos divertirnos. Y hay una luz especial que irradia colores insinuantes que atrae a quienes salen en busca de acción. Estas luces te tientan a visitar el lado oscuro. Este neón me ha dado una idea para un rótulo que me gustaría hacer, y por eso he venido aquí, a reunirme con un hombre llamado Steve. Parece ser que es un doblador de neones. ¿Con qué frecuencia te quemas haciendo esto? Pocas veces. ¿De verdad? Steve es un hombre que prefiere dejar que su arte hable por él. Ha perfeccionado la técnica de doblar tubos de cristal, dándoles unas formas increíblemente seductoras. Es la persona ideal para que cree el rótulo para mi restaurante favorito. ¿Cuánto tiempo necesito para aprender a hacer esto? Bueno, yo llevo unos 15 años haciéndolo. Habrá muchos rótulos luminosos con fallos que hiciste cuando estabas aprendiendo, ¿verdad? Suelo colocarlos muy alto para que nadie pueda verlos. Ya veo. Pero ¿qué grado de dificultad tiene doblar un tubo de cristal? ¿Y por qué no les enseño cómo se hace? Se calienta mucho en el medio. Cuanto más se caliente, más fácil será. Estoy esperando a que llegue Bruce Forsyth y diga, bien jugado, bien jugado. Parece que se está ablandando. Está muy flojo.
Me está quedando totalmente flácido. Como la pasta demasiado hecha. Ahora voy a intentar hacer mi primer doblez de neón. Vamos allá. Ha quedado fatal, ¿a que sí? Sí. Ese es el trabajo del maestro doblador de neón. Y este es el mío. Cuando haces una palabra larga con tubos de neón, tienes que empezar por un extremo y seguir toda la ruta, porque es una pieza de cristal continuo, ¿verdad? Sí. Entonces, si llegas hasta allí y luego haces un doblez como el mío, Lo tiro y empiezo otra vez. hay que empezar otra vez, eso es. La luz de neón la inventó en 1902 este hombre, Georges Claude, un francés. Aquí lo vemos trabajando en su laboratorio de neón. Hizo su primer rótulo en 1910 y se lo vendió a un barbero francés. Unos años más tarde hizo 2 rótulos para un vendedor de coches estadounidense llamado Earl, que pagó $22.000 por ellos, una cantidad de dinero enorme. Pero la gente viajaba desde muy lejos para verlos, porque fueron descritos como lazos de llama viva y gigantescos gusanos resplandecientes en el cielo. Porque la verdadera magia a la hora de hacer rótulos de neón no está en doblar el cristal, está en crear el color perfecto. Yo quería que mi rótulo fuera de color naranja brillante, pero el gas de neón, excitado por 20.000 voltios, adquiere un color rojo. Si usamos gas argón, conseguiremos el color azul. Steve me enseñó que empleando gases diferentes, tubos coloreados y polvo fosforescente, podía producir el color que quisiera. Pero a mí me seguía gustando el naranja. Ahí tienes tu cartel luminoso. Bien, veámoslo. Es fantástico. Increíble. Cuando está apagado parece un montón de cristal doblado, pero esto es maravilloso. Nunca veremos un rótulo de neón en una iglesia metodista o en una biblioteca. Ciertas reglas no escritas dicen que el neón se emplea para anunciar placeres ilícitos que se disfrutan a altas horas de la noche. A las horas en las que nuestros antepasados estarían en la cama para evitar a los asesinos y los bandidos, nosotros salimos a la calle en busca de esos rótulos luminosos que anuncian placeres carnales. Buenas noches, señor. Hola, ¿qué tal? Muy bien, señor. Su rótulo. Oh, gracias. Quiero un doner grande, por favor. Un doner grande, por favor. Es posible que Georges Claude y Charles Mertz no lo previeran, pero mi rótulo para este restaurante de kebabs es su legado. La ciudad ha sido una de las grandes historias de éxito del siglo XX. En esos 100 años hemos visto nuevas formas de edificar, nuevos medios de transporte y, por fin, la desaparición de la noche. La ciudad ejerce en todo el mundo un atractivo mayor que nunca. Todos los días, 180.000 personas se trasladan a vivir a alguna ciudad del mundo. Y no es solo una cuestión de tecnología. Es una forma de vivir completamente diferente, porque a medida que le exprimimos más y más espacio a la ciudad, también le exprimimos más y más vida. Es normal que nos guste.